Aleluya, habiendo cantado que somos libres, habiendo cantado que creemos en esa libertad que el Señor nos ha dado. Amén. Y bueno, en estas últimas semanas he estado hablando un poquito estoy hablando de José, de David, y un poco esa importancia de tener una determinación, de tener esa identidad, de hacer esos planes, de hacer esos propósitos. ¿Sí os acordáis? Todo lo que hemos venido hablando. Pero bueno, me parecía ya un poco como que si me descuidaba podía parecer esto ya una especie de curso de autoayuda y en fin, el Señor nos da muchas bendiciones y es importante que nosotros las atesoremos, las creamos, las experimentemos, y el paquete es grande, hay muchas cosas y bueno, a veces me he centrado un poco en algunos temas que son importantes, ¿sí? Pero también dice la palabra del Señor que en Mateo capítulo 16 y verso 26 el Señor Jesús dijo: ¿de qué sirve si el hombre ganara el mundo y perdiere su alma? Entonces hay personas que se acercan al Señor simplemente porque ven los beneficios que eso les trae en su vida personal. Saben que a lo mejor si ofrendan al Señor o diezman, pues reciben beneficios. Saben que si se acercan a las cosas de Dios, los negocios les van mejor, la familia se arregla. Y entonces como que están mirando o enfocándose más en estos beneficios extras que trae la salvación del Señor, pero a veces descuidando o no siendo conscientes de lo verdaderamente importante que Dios nos da y lo prioritario y crucial que es la salvación de nuestras almas, ¿sí? Entonces, de eso quiero hablar hoy, y en Hebreos capítulo 2 quiero comenzar, y hoy voy a hacer un poco un estudio bíblico, voy a estar citando muchos versos. Yo te animo a que tú los apuntes, tomes nota y medites sobre ellos, o luego escuches el audio y repases, ¿vale? Lo de Dios, como queda grabado y lo envío, pues ahí queda. Entonces en Hebreos capítulo 2 dice el Señor: por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la palabra del Señor nos está hablando de cómo vamos a descuidar una salvación tan grande, ¿sí? Esta es la salvación que el Señor nos da, que es una salvación muy grande. Aleluya. Ese es el principal propósito de la venida del Señor, de su muerte, de su resurrección y de la predicación del Evangelio, es que nosotros creamos en Jesús para que por medio de la fe seamos salvos. Y eso no lo debemos olvidar nunca. No debemos olvidar nunca que Él, a los que hemos creído, a los que hemos sido bautizados en su nombre, a los que Dios nos ha llenado con su Espíritu Santo, nos ha dado el sello de la salvación. O sea, nos ha dado la seguridad, la certeza de que somos salvos. Independientemente de que luego nos vaya bien en los negocios, la familia no nos vaya tan bien, que a veces tengamos tropiezos o que estemos enfermos o cualquier cosa, que son cuestiones que el Señor también quiere ayudarnos a crecer, a desarrollar y a vencer. Pero lo primero es la salvación, y la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esa no la perdemos. No la perdemos a no ser que nosotros la rechacemos y voluntariamente queramos caminar en contra de las cosas de Dios. Por fallar, por tener un desliz, por no ser tan bueno como Dios quiere que seamos, no perdemos la salvación. Y eso lo tenemos que saber y lo tenemos que experimentar y tenemos que vivir en ese gozo de la salvación, porque es un regalo que Dios nos ha dado, y tener esa experiencia, esa identidad y ese gozo del Señor, como digo, no perderlo nunca, ¿vale?
Y además luego vamos a buscar las demás bendiciones, vamos a buscar la paz, vamos a buscar la reconciliación, vamos a buscar la prosperidad, vamos a buscar la salud, vamos a buscarlo todo porque Dios también nos promete todas estas cosas, pero todo comienza con la salvación de nuestras almas. En Lucas capítulo 19, verso 10, el Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre no ha venido sino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Para eso vino Cristo, para salvar a lo que se había perdido. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8 y 9, y como digo, voy a estar citando muchos versos. 1 de Pedro 1, en el 8 y el 9, dice el Señor, hablando de Jesucristo, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, que no se puede explicar, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. O sea, habiendo creído en Él, aunque no lo vemos, habiendo creído en la predicación del Evangelio, habiéndonos rendido y en obediencia a Él, aleluya, nos hemos entregado, entonces dice, habéis obtenido el fin. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito de esa fe? Que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Gloria a Dios. Puede ser que todo no te vaya bien, puede ser que no hayas alcanzado todas las metas, puede ser que en este proceso de crecimiento en el que todos estamos estés muy lejos de alcanzar el estándar que Dios quiere de ti y que tú te has trazado. Puede ser que no te sientas tan contento por tu situación actual, familiar, personal, la que sea, pero no olvides que tú has obtenido la salvación de tu alma. Es el fin de la fe, y la fe ha cumplido un propósito. Dios te ha dado fe, esa fe ha crecido en ti, y por la gracia, por medio de la fe, la gracia ha llegado a tu vida dándote la salvación. Por eso dice Juan capítulo 3, verso 16, tanto amó Dios el mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Dios nos está prometiendo y cumpliendo en nosotros una salvación que es la vida eterna, una salvación que vamos a ver que tiene una parte en el ahora y otra parte en lo que vendrá, ¿sí? Y podía inclusive decir que de alguna manera una parte en lo que ya pasó, porque Dios nos libera también de nuestro pasado. Aleluya. Entonces la salvación que Dios nos da es un rescate, una redención, un pago de un rescate, nos da una paz y cumple una promesa y nos hace justos, ¿sí? Aleluya. Quiero hablar un poco del tema de la salvación. En el Nuevo Testamento, la palabra salvación que leemos es la traducción de la palabra griega sozo o sozo, que significa exactamente salvar, librar y proteger. Y la palabra salvación es sotería, que es salud, salvación, liberación, rescate y seguridad. Entonces vamos a ver cómo la salvación implica muchas cosas y tiene una componente de actual, o sea, tiene una componente de estar ligado o preso en algo y liberarte de aquello en lo que estabas, o sea, sacarte de algo, hacerte libre de algo, romper unas cadenas, como dice Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, profetizando el Mesías, porque me envió el Señor a predicar buenas nuevas, dice, a anunciar libertad a los presos, a sacar a los presos de su prisión. Entonces, esta componente de la salvación es que Dios nos saca. Mi persona, mi experiencia y la de muchos otros, que vivíamos una vida atados por vicios, atados por traumas, por complejos, por pecados que nos tenían esclavo, ¿verdad? Y cuando vinimos al Señor, el Señor nos libertó, nos rompió esas cadenas, nos sacó de esa prisión y nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz admirable. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Gloria a Dios, esa es la componente de la salvación, de sacarnos, de liberarnos de algo en lo que estábamos presos. Pero hay otra componente de la salvación que es salvarnos de lo que va a venir.
Dios nos salva de nuestro presente, nuestro pasado, pero también nos salva de un futuro incierto, de un futuro de condenación, de un futuro de destrucción que vendrá sobre la tierra. Quiero que vosotros, porque algunas personas a lo mejor desde pequeños dicen, bueno, yo no he estado en drogas, yo no he estado atado por nada, yo soy una persona normal, luego creí en el Señor, sí, fui bautizado lleno del Espíritu Santo, ¿y de qué me ha salvado el Señor? Puede pensar alguno, ¿verdad? Y yo quiero que meditemos hoy un poco en todo esto, ¿vale? En el Antiguo Testamento, en Salmo 62, verso 1, ya se hablaba de la salvación. Es un concepto, es un término ya desde antes de la venida del Señor, porque el Señor ya anunciaba. Y el salmista, en el Espíritu, ya él en Salmo 62 decía, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Ese sentimiento de prisión, ese sentimiento de angustia, de cadena, de opresión que un alma humana puede tener cuando no está lleno del Espíritu Santo, cuando no está en Cristo. Aleluya, por la opresión demoníaca, por el pecado, por sus propios problemas personales. Clama, un alma que clama a Dios, dice, Él es mi salvación, Él es el que me va a librar de todo esto. Dice el verso 2, Él solamente es mi roca y mi salvación, solamente Él. Él es mi refugio, no resbalaré mucho. O sea, esta salvación en el sentido de protección, de refugio, del que cuida, del que te liberta también. Amén. Y luego lo repite un poquito más adelante, Él solamente es mi roca y mi salvación, dice el verso 6, es mi refugio, no resbalaré. Dice el verso 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno que cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, podamos decirlo con esa seguridad. Él es mi salvación. Él es mi refugio. En Él estoy cuidado. También ese concepto de estar protegido, de estar rodeado, de la seguridad que Dios nos da. Él nos saca de las cadenas, nos saca de las prisiones y nos rodea con salvación, que nos protege de lo malo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y fíjate que en Salmo 62 la palabra que se traduce por salvación es Yeshua. Dice, Él es mi Yeshua, que justamente es el nombre que el Mesías tenía aquí en la tierra y que viene, aleluya, Yeshua, porque Yeshua es el Señor Dios, es nuestra salvación. Aleluya. En Proverbios 24, cuando habla la palabra también de que Él nos va a librar, Proverbios 24, versos 11 y 12, aleluya, dice, hablando de Dios, dice, Él libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Esta palabra salva es natsal, que es librar, arrebatar. Es como que nosotros estábamos como un preso que es llevado a la condena de muerte y está ya encadenado directo para que lo ejecuten, y en el último momento alguien lo toma, lo saca, le quita las cadenas y le deja libre. Ese es el concepto de salvación que Dios nos está haciendo con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y en Isaías 49 también se habla con la palabra Yeshua, cuando luego es un pasaje que citó el Señor Jesucristo en Isaías 49, verso 6, cuando dijo, poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi Yeshua hasta lo postrero de la tierra. Aleluya. El Señor envió a Jesús como Salvador para todos los confines de la tierra, para todas las tribus y naciones y pueblos de este mundo en el que vivimos. Amén. Gloria al Señor. Así que esta palabra Yeshua, salvar o salvación, habla de, por un lado, librar de un riesgo o peligro, como que alguien va caminando y
y hay un agujero en el que se va a caer y alguien se interpone y dice, no sigas que vas a caer, ¿sí? Es como que haya una persona caminando y va a venir un coche y alguien lo arrebata antes de que el coche lo atropielle. Ese es el concepto de salvación, eso es lo que Dios hace con nosotros. Y también implica un poner en seguro, en un rodearlo de seguridad y evitar un inconveniente, impedimento, una dificultad o un riesgo. O sea que, como digo, el Señor nos salva, nos quita el pecado, nos libra de las cadenas, nos libra, pero además nos libra del peligro que va a venir, de la condenación que va a pedir, de todo lo malo que se avecina, gloria al Señor, como condenación a este mundo. Aleluya. Entonces, vamos a leer algunos pasajes, porque alguno dice, bueno, Dios me salva, pero dice, ¿me salva de qué? No sé si alguien se lo ha preguntado alguna vez. Esa salvación, ¿por cómo? Que Dios me salva. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer Colosenses capítulo 1 y versos 13 y 14. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, 13 y 14. Versículos 13 y 14. Sí. Y dice así. Dice, hablando de Dios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí hay dos conceptos importantes. Dios nos libra, escucha, de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Que ya Dios te libra de estar bajo la autoridad o bajo el poder y la influencia del diablo, de las tinieblas. O sea, ya tú no estás bajo su ley, bajo su gobierno. Cuando Dios te salva, aleluya, Dios te saca de esa potestad. Quiere decir que antes, los que no son creyentes, están bajo la autoridad del enemigo. Y sin darse cuenta, pues hacen lo que Él determina. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos libra de esa potestad, de ese poder, de ese dominio sobre nuestras vidas. No quiere decir que no vaya a seguir atacando, no quiere decir que no vaya a seguir intentando influenciar sobre nuestras vidas, pero ya no va a tener la autoridad, ya no va a tener el gobierno de nuestra vida. Cuando una persona no está en Cristo, el pecado, el diablo puede tomarle, puede influenciarle al vicio, al pecado, a la destrucción. Y no tiene fuerza humana para oponerse. Es Cristo Jesús el que tiene el poder, porque ha vencido al diablo, ha vencido allí en la cruz, y Él sí tiene el poder. Y cuando tú estás lleno del poder de Dios, que es la salvación en tu vida, aleluya, ya el diablo no tiene poder sobre ti. Por eso dice que tú estabas bajo un poder, pero ahora estás bajo un reinado. Pasas al reinado del amado Hijo de Dios. Aleluya. Dice, en el cual tenemos redención. La palabra redención es rescate, porque como Él pagó el rescate por nosotros, aleluya, con su sangre, y ese rescate es el perdón de pecados. Aleluya. Entonces, el pecado es lo que el diablo tenía en nuestra contra. Cristo, habiendo pagado ese precio, pues nos liberta de esa culpa y por tanto nos liberta de las garras del enemigo, de su potestad. Y ya, aunque venga a acusarnos de que ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero delante de Dios hemos sido hechos justos. Delante de Dios la sangre de Jesucristo nos está limpiando, nos está cubriendo y nos está perdonando. Amén. Entonces ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas. La hechicería, brujería, estas cosas ya no tienen autoridad sobre nuestras vidas. La corriente de este mundo, los espíritus que operan en este mundo ya no tienen dominio. Es verdad que se pueden oponer a nosotros, es verdad que nos pueden intentar atacar de diferentes formas, pero nosotros en Cristo hemos sido salvados ya. No estamos bajo su dominio. Aleluya. Y nosotros en la fe en Cristo nos sostenemos firmes. Aleluya. Y podemos resistir al diablo, y dice la palabra que huirá de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26, habla también de este concepto. Cuando dice en el verso 26 del segundo de Timoteo, dice, por si quizá, dice el verso 25,
Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, hablando de los desobedientes, hablando de los impíos, dice que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. O sea que aquellos que no han recibido esta salvación, dice la palabra que están bajo un lazo, están enlazados, están atados por el diablo, están cautivos haciendo la voluntad de él. No lo pueden evitar, gloria al Señor. Pero si alguno cree, se arrepiente, entonces es libre de esas cadenas, es libre de ese dominio, porque la sangre de Jesús lo liberta, le da el poder de oponerse y de librarse de esas ataduras que el diablo ha querido tener sobre nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, ya somos libres del diablo. Amén. Es una de las cosas que Dios nos salva de las garras, nos salva de su dominio, nos salva de su potestad. Aleluya, gloria al Señor. Somos salvos, por tanto, no estamos bajo su dominio. También el Señor nos liberta del pecado. El pecado no va a tener dominio sobre nosotros tampoco. Si nosotros estamos en Cristo, ya el pecado no va a poder dominarnos. En Romanos, que habla mucho de la fe, de la salvación, de la gracia, en Romanos capítulo 6, por ejemplo, en el verso 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces nos confirma que somos libres del pecado. Dios nos ha hecho libres del pecado al cual servíamos, porque dice la palabra que si alguno es vencido por algo, es hecho esclavo. Y el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero el Señor nos liberta de esa esclavitud y nos hace sus siervos de Cristo voluntariamente. Por el Espíritu le servimos. Aleluya. Y ya no somos, gloria a Dios, esclavos del pecado. Aleluya. En Romanos capítulo 8, un poquito más adelante, dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, el dominio del Espíritu de Dios, te libra de la ley del pecado. Aleluya, del dominio del pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso dice el verso 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque otra cosa de las que nos liberta el Señor es del poder y el dominio de nuestra propia carne. Gloria al Señor. La ley del Espíritu nos liberta de la ley de la carne. La ley de la carne que nos impulsa al pecado. Por eso en Gálatas capítulo 6 dice que hay unas obras de la carne, pero hay un fruto del Espíritu. Si nosotros andamos en el Espíritu, ya no somos dominados por nuestra carne, que nos va a querer tender a fornicación, adulterio, iras, contiendas, enemistades, tantas cosas. Y ya la carne no va a tener un dominio sobre nosotros. Porque el Señor lo que liberta es nuestra alma. Digamos que el alma está encerrada o ligada a este cuerpo, y este cuerpo tiene una naturaleza de pecado que si nuestra alma no está salva, pues la carne lo va a impulsar a que pequemos, gloria al Señor. Pero cuando Dios nos salva, pues ya la carne no domina. Ahora es el Espíritu el que domina el alma, y por medio del Espíritu domina la carne. Entonces la salvación implica ser salvo del poder de tu carne. Hablando de carne, de la naturaleza humana que tiende al pecado. Gloria al Señor. Vamos a ver que la salvación no nos quita las inmundicias de la carne, como dice 1 Pedro capítulo 3, cuando habla del bautismo, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.
que eso hablaremos otro día, la importancia del bautismo en el proceso de salvación. Es importante ser bautizado para salvar, para ser salvo. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo, la salvación, no elimina las impurezas de nuestra carne. Esta naturaleza va a permanecer. Lo que pasa es que va a ser santificada, va siendo transformada, va siendo perfeccionada, va siendo doblegada hasta el punto de que esta carne ya no tenga poder sobre tu vida, porque el Espíritu la tenga bien dominada y transformada. Es el Espíritu Santo el que va santificando nuestra carne, el que va haciendo que sus tentaciones, sus debilidades vayan siendo cada vez dominadas, perfeccionadas y eliminadas. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, el Señor nos liberta de la ley, del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, el Señor nos liberta de la muerte espiritual, de la muerte física, de la muerte eterna. Gloria a Dios. Todos, si el Señor no viene antes, pues dejaremos este cuerpo, que es lo que se denomina muerte. Es cuando el alma sale de nuestro cuerpo. Pero hay una muerte espiritual, hay una muerte segunda, de la cual el Señor nos libra. Gloria a Dios. Hay una muerte espiritual que es estar separados de Dios. Eso es una muerte espiritual. Nosotros podemos estar respirando, caminando, trabajando, pero estar muertos espiritualmente, porque no hay vida. Jesús es la vida y su Espíritu nos insufla la vida. Y si está Dios en nosotros, estamos vivos, pero si no, pues estaríamos muertos. Pero nosotros estamos vivos de entre los muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que damos gracias al Señor y vemos que también respecto a la carne, por ejemplo en Tito, capítulo 3, también habla de esto, cuando dice, versos 3 al 5, dice, porque nosotros, y habla Pablo, el apóstol, dice nosotros, hablando de él y los creyentes, los apóstoles, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, que esas prácticas de injusticia que él mismo reconoce que hacía, de siendo insensatos, rebeldes, extraviados, concupiscencia, deleites diversos, cosas que llevan a la muerte, de las cuales practicaban y practicábamos, pero Dios nos salva, nos libra de aquello. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y en Efesios capítulo 2 también menciona en cierta manera lo mismo cuando dice lo siguiente. Gálatas, Efesios, capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, siendo dominados por ese espíritu. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Y ahora dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aleluya. Ya no estáis bajo el poder del pecado, ya no estáis bajo el poder de la carne, ya no estáis en esa muerte espiritual, porque Dios os ha dado vida. Aleluya. Y sois salvos, estáis libres, habéis sido sacados de ese dominio, de esas cadenas, y habéis sido rodeados de salvación, de protección,
para que todo aquello no os pueda influenciar. Aleluya, gloria al Señor. Y por último, el Señor también nos libra de la condenación venidera. Y esta es la parte que también quiero mencionar. No solamente la salvación es una cuestión de la hora, que lo es, de la transformación de la hora, de la transformación del día a día, está rodeado de la salvación, sino que el Señor nos libra de la condenación que ha anunciado que va a venir sobre esta tierra, sobre esta humanidad. Gloria a Dios. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, dice así: verso 9 al 10. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol está introduciendo el concepto de una salvación que hay que alcanzar. O sea, nosotros somos salvos, sí, pero tenemos que alcanzar una salvación. O sea, dice la palabra que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Dios nos ha librado del pecado, Dios nos ha librado de la garra de Satanás y nos libra de una condenación futura que está anunciada que ha de venir. Dios te salva de la condenación, Dios te salva de la segunda muerte, del infierno. Aleluya. Y estábamos en 1 Tesalonicenses 5, cuando dice: la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aleluya. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 en adelante, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes. Aleluya. El Señor nos está hablando de una venida de Cristo a juzgar, a separar a los creyentes de los incrédulos, a los justos de los injustos. Aleluya. Entonces el Señor nos está salvando también de esa condenación, nos está salvando de ese juicio, de esa eterna perdición, de esa separación de su gracia y de su poder y de su gloria, aleluya, y de su amor. Gloria al Señor. Entonces, la salvación de nuestras almas no debemos descuidarla, no debemos menospreciarla, no debemos perderla de nuestra mente, de nuestro corazón. Como dice Pablo en una ocasión: toma el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, o sea, en tu cabeza esté siempre presente la salvación. No te olvides de esa salvación. Recuerda de lo que Dios te ha librado. Escucha bien, de lo que Dios te ha librado, de lo que Dios te libra y te está librando, y de lo que Dios te va a librar. Bueno, ya te ha librado de lo que va a venir, ¿sí? Tú lo puedes declarar ya, que ya eres libre de aquello que va a venir. Eso se producirá, se ejecutará cuando llegue el momento, pero tú por la fe ya eres salvo. Aleluya, gloria al Señor. Amén. La salvación de Dios es muy grande, maravillosa. Dios nos libra de la muerte y Dios nos libra incluso de la mala conciencia. En Hebreos capítulo 10, verso 22, dice la palabra que nos acerquemos con corazón sincero al Señor, en plena certidumbre de fe, o sea, sin dudar. Dice: purificados los corazones de mala conciencia. Aleluya. Por eso, si tú vienes a Cristo, Dios te libra del pecado,
te libra de esa condenación y te libra también de la mala conciencia, de esa acusación del diablo y de tu propia persona, que a veces nosotros nos acusamos más que el propio diablo. A veces nosotros nos acusamos y somos más duros con nosotros que Dios o que el diablo, y no nos perdonamos. Si Cristo te ha perdonado, aleluya, perdónate tú también a ti mismo. Recibe ese perdón y vive en la seguridad, en la fe, en la confianza y en la paz. Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Así que damos gracias al Señor por eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y esta salvación Dios nos la da en Cristo. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venir al Padre es venir a la salvación, es venir a la vida, es venir a la luz, es venir a la verdad, es venir a la vida eterna. Nadie viene sino es por Cristo. Como dice Hechos capítulo 4, verso 12, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. La salvación de Dios es por medio de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios que dio su vida en rescate. Es por ese sacrificio, es por esa entrega que tú y yo tenemos salvación. Amén. Por eso en Hechos 16 le dice el apóstol a aquel, creo recordar, que le dice al carcelero, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Aleluya. Dios te dice: cree en mí. Jesús, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Salvación. Vas a ser libre del pecado, libre de la condenación, libre de los ataques de hoy en adelante del diablo. Vas a ser rodeado de salvación y vas a ser salvo de la condenación y de la ira venidera. Gloria al Señor. Por gracia somos salvos. Así que, aleluya, nos vamos a poner en pie y vamos a dar gracias a Dios y vamos a recordar esta salvación tan grande, la cual no debemos descuidar. Dios nos da bendiciones, nos da fuerza, nos da sabiduría, nos da prosperidad, nos da victorias en lo material, en lo personal, de diferente índole que nosotros podemos atesorar y alcanzar cuando las vayamos comprendiendo y creyendo en ellas, determinándonos y declarándolas, que es lo que estábamos hablando estas semanas pasadas. Pero por sobre todas las cosas, Dios nos da la salvación de nuestras almas. Aleluya. Así que gracias a Dios por eso, porque esta salvación Dios nos la da no porque lo merezcamos, sino simplemente porque creímos en Él, en lo que Él hizo allí en la cruz. ¿Para qué tendría que venir Cristo y dar su vida si tú y yo pudiéramos salvarnos por nuestras fuerzas o por nuestra justicia? No tendría sentido. En Marcos 16, termino con esto, Jesús dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. Es necesario creer y ser bautizado para alcanzar esa salvación tan grande que Dios nos da por su gracia. Aleluya, por medio de la fe. Terminamos aquí, que Dios os bendiga, gloria a Dios.